Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda jornada de esta nueva edición del Congreso. Tenemos la suerte de que nos acompañe hoy uno de los mejores profesores de esta casa, el profesor Rogelio Rovira. Gracias, profesor, por estar aquí hoy, a pesar de las dificultades, hacer este esfuerzo. Es un inmenso placer escucharle. Para los despistados, pues hago una breve presentación del profesor Rovira. Bueno, es catedrático del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica. Estudió filosofía en esta misma casa, en la Universidad Complutense, y posteriormente amplió sus estudios en la Universidad de Salzburgo. Se doctoró en 1986 con una tesis dirigida por Antonio Millán Puelles, Teología ética, fundamentación y construcción de la teología racional, según los principios del idealismo trascendental. Es miembro del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y ha dictado cursos en la Academia Internacional de Filosofía de Liechtenstein, en Santiago de Chile y en la Universidad de Navarra, entre otros. Es autor de numerosas publicaciones, libros, entre los que cabe destacar La fuga del no ser, Kant y el cristianismo, La existencia del mundo, introducción a la ontología, Kant crítico de Aristóteles. Es también autor de capítulos de libros, prólogos, traducciones, cerca de 50 artículos, entre los que me gustaría destacar Kant y el Padre Nuestro, o Categorías, cuestiones fundamentales. Además, ha dirigido 10 tesis doctorales. El profesor Rovira es un gran conocedor de la obra de Kant, Leibniz, Aristóteles. Cabe también mencionar su labor de estudio y divulgación del filósofo Antonio Millán Puelles. Y luego, pues a mí me gustaría añadir que, como nos recordaba Aristóteles, uno de los rasgos del sabio es que es capaz de enseñar las causas, ¿no? La figura del docente, el sabio es capaz de enseñar. Y el profesor Rovira, como buen sabio, pues hay que decir que es un genial docente y uno de los mejores filósofos con los que uno se puede cruzar por esta casa, la Universidad Complutense. Y yo ya me callo y le cedo la palabra al protagonista de esta ponencia de hoy. Muchas gracias. Después de esta presentación ya lo que haga ya he condenado al fracaso más radical. Muchas gracias por la invitación a participar en la 7ª edición ya de este congreso y muchas gracias a todos por su asistencia a estas horas. Yo titulo la conferencia Si Dios no existe, está todo permitido, pero en realidad la afirmación, esa frase puesta, digamos, en forma de tesis, si Dios no existe, todo está permitido, se suele presentar como la abreviatura de la posición intelectual, pero también vital, de Iván Karamazov, de uno de los personajes de esa célebre novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Y esta frase tiene, yo creo, la virtud de poner ante los ojos un inevitable problema filosófico. Tiene la virtud de condensar en muy pocas palabras uno de los grandes problemas de la filosofía. Algún autor, como veremos, considera que es el problema de la filosofía, que es el problema de la relación entre la moralidad y Dios. Hasta un filósofo como Kant, que tiene el gran empeño en fundamentar la ética autónomamente, que señala que no necesitamos a Dios para conocer lo que debemos hacer, cuáles son nuestros deberes y por qué debemos hacerlos. Sin embargo, hasta un filósofo como él, digo, ha insistido en la que ha sostenido la tesis de que la moral conduce inevitablemente a la religión. Así lo dice, por ejemplo, en el prólogo a su libro sobre la religión, dentro de los límites de la mera razón. El hombre no necesita a Dios para conocer cuáles son sus deberes y por qué tiene que llevarlos a cabo, pero, dice 2 o 3 párrafos después, la moral conduce ineludiblemente a la religión. Pues, digamos, con fórmula drástica, como digo, el aserto del segundo de los hermanos Karamazov invita a pensar en ese nexo entre nuestra vida moral y nuestra posición religiosa. De la trascendencia del problema, de su importancia, son buena muestra las diversas consecuencias que se han extraído de una vida moral que de ninguna manera remita a un ser supremo. Un personaje de la novela de Dostoyevsky ve en la frase la aurora del nacimiento de un hombre nuevo, de un hombre Dios, dice él, de un hombre que salta alegremente por encima de cualquier antiguo obstáculo moral
del antiguo hombre esclavo, haciéndose un poco eco de la tesis de Nietzsche. Chesterton, en la biografía del Santo de Asís, ha señalado con agudeza que ciertos sentimientos de tinte moral que a veces nos embargan no tendrían sentido si no hubiera un ser personal al que podemos remitirnos. Si Dios no existe, no podemos sentir gratitud, pero a veces, irremediablemente, la sentimos por dones que nadie parece habernos dado. Así podríamos traducir lo que el escritor inglés, el modo en que el escritor inglés interpreta esta tesis de Dostoyevsky. Más de 6 décadas después de que Iván Karamazov proclamara el aserto en los términos que ahora nos son familiares, si Dios no existe, todo está permitido, Sartre la adopta como un punto de partida de su existencialismo ateo, como expresión de lo que considera la condena a la que todos estamos sometidos, la de tener siempre que elegir qué hacer sin tener, dice él, ante nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta, dice él. Camus, en su conocida novela La peste, crea unos personajes e inventa una situación dramática muy cercana a la que hemos padecido hace algún tiempo, para plantear la posibilidad y el sentido del altruismo en un mundo en el que no hay nada que sea absoluto. ¿Se puede ser santo en un mundo sin Dios?, pregunta el personaje Tabú. Horkheimer, en fin, en uno de sus aforismos de su última época, interpreta esta aseveración de Iván Karamazov como la fórmula que enuncia la pregunta de la filosofía, la pregunta por el sentido último de nuestro vivir. De todos estos textos los leeremos al final más completamente para comentarlo a la luz de lo que quisiera presentaros. Porque la sentencia de Iván Karamazov encierra, yo creo, una profunda verdad, pero no resulta fácil hacerse inmediatamente cargo de su genuina enseñanza. Como ocurre con toda proposición que se toma aisladamente, la frase no está exenta de ambigüedades. Tratar de ponerlas de relieve, entonces, contribuirá a empezar a asomarse al complejo problema de la relación entre la moral y la religión. ¿Cómo se debe entender la relación entre el ser o el no ser de Dios y la permisión moral? Esa será la primera cuestión que vamos a hacer. Bueno, ante todo, debemos decir que si empezamos por aclarar los términos mismos de la proposición, los términos de la relación que se afirma, Dios, la indiferencia, la permisión, de todo, parece evidente que por existencia de Dios no puede entenderse la mera existencia de una primera causa de la realidad. Si hemos de pensar que Dios está en alguna relación con la moralidad de nuestros actos, entonces por Dios no cabe entender tan solo un ser que, acaso de manera ciega, inevitable, ha producido el mundo. Tampoco podría pensarse que Dios fuera un ser personal, es decir, un ser dotado de inteligencia, de voluntad, que tras crear el mundo se mantuviera luego ausente de él y de los asuntos humanos, sin interesarle la suerte de los hombres. Si hay una relación entre la moral y el ser divino, entonces es que cuando Iván Karamazov, o Kant, o Chesterton, o Sartre, o Camus, o Horkheimer, habla de la existencia de Dios, cuando estos autores hablan de la existencia de Dios, por Dios se entiende el existir de un ser inteligente y volente, un ser por tanto personal, que por el poder infinito y la infinita santidad que se le atribuyen, está en íntima relación con la distinción entre lo bueno y lo malo morales. Por Dios ha de entenderse, por tanto, un ser con el que el hombre puede entrar en relación, y en esa relación la moralidad de nuestros actos ocupa un lugar central. Por eso en esta pongo Dios, ser personal con el que el hombre puede entrar en una relación en la que es central la moralidad de nuestros actos. No cabe entender a Dios en otro sentido si es que tiene sentido el problema o la tesis de Iván Karamazov. Esta aclaración, claro, del término primero, ¿no?,
Dios pues nos permite entender o nos impone ya una determinada interpretación del otro término de la relación, que se enuncia: todo está permitido. Todo está permitido tiene entonces que significar la indiferencia de lo bueno y lo malo morales, la negación de toda norma o mandamiento moral, la afirmación, si queremos decirlo positivamente, de que todo acto u omisión tiene a la postre el mismo valor desde el punto de vista de su moralidad. La frase del personaje novelesco expresaría, por tanto, la consecuencia de que nada sería, en último término, ni bueno ni malo. Todo vale. Todo se puede hacer o dejar de hacer. No hay ya mandatos o prohibiciones. Puedes hacer lo que te dé la gana. Dice gráficamente, literalmente, el personaje de Dostoyevsky. Con una frase más light, lo hemos visto hace poco hasta en los autobuses de Madrid, ¿no? Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida, ¿no? Pues esto es la frase light con la que los ateos, los nuevos ateos, ¿no? Los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Como se llaman, pues han traducido esta frase, ¿no? Bueno, probablemente Dios no existe, entonces deja de preocuparte y disfruta la vida. O sea, haz lo que te dé la gana. Vive como quieras, ¿no? Bueno, este es el problema. ¿Por qué, si Dios no existe, está todo permitido? ¿Por qué, si nuestra vida no transcurre ante la mirada, por así decir, de un ser personal supremo, todos nuestros actos, tanto los que llamamos buenos como los que llamamos malos en sentido moral, vendrían a tener en último término el mismo valor? ¿O no valer nada en absoluto? ¿Por qué no tendrían sentido ciertos sentimientos como la gratitud por lo que ni nosotros ni ninguna otra persona de nuestro entorno nos ha dado? ¿Por qué sin Dios lo mismo daría dedicar la vida a socorrer abnegadamente a los necesitados que emplearla en la búsqueda desaforada de todos los placeres? Como podemos comprobar, es la naturaleza de la relación misma, la peculiaridad del vínculo que une la negación de la existencia de Dios con la afirmación de la indiferencia de lo bueno y lo malo, lo que no resulta en principio nada claro. No resulta en principio evidente, pero ¿no? La frase de Iván Karamazov parece dar por evidente esta relación. Si Dios no existe, todo está permitido. Pero no nos explica en qué sentido y por qué la negación de la existencia del ser divino conduce a la afirmación del sinsentido de la moral. ¿Es que no podemos ser moralmente buenos sin Dios? ¿Es que solo el hombre religioso, el hombre que está en relación, en religación, como decía Zubiri, con Dios, puede vivir una vida moral? Por eso yo he querido resumir, digamos, todas las cuestiones que estoy aquí planteando y que se nos suscitan ante esta cuestión en un solo interrogante. Si Dios no existe, ¿está todo permitido? Y según entendamos la pregunta, la conexión entre el no ser de Dios y la falta de sentido de la moralidad, el permiso para hacer lo que nos dé la gana, ¿acaso no se presente con la evidencia que la célebre aserción parece dar por supuesta? Porque la pregunta se puede entender en varios sentidos y mi charla va a consistir simplemente en darle la vuelta y presentar algunos de los sentidos posibles, no todos, porque sería imposible hacerlo, pero sí algunos sentidos de esta frase. Primer sentido. Pongo aquí estos diapositivas un poco infantiles, pero para que se siga un poco el orden de la conferencia. Cabe entender la pregunta, en primer lugar, de este modo. Si Dios no existe, ¿conoceríamos la distinción entre el bien y el mal morales? Si la entendemos así,
la aseveración de Iván Karamazov diría que si Dios no existe, todo está permitido porque no sabríamos distinguir el bien del mal morales. En la ausencia de Dios no se nos daría el conocimiento moral. No podríamos saber qué es bueno y qué malo y qué es malo moralmente. Pero en fin, pronto advertimos que no puede ser este el sentido de las palabras del personaje de la novela. El conflicto interior que vive Iván Karamazov solo se entiende si en verdad conoce la distinción entre lo bueno y lo malo, con independencia del conocimiento que tenga de la existencia de Dios. Recordemos una de las preguntas que plantea. En un momento dado de la novela dice: ¿quiere esto decir que ahora, es decir, cuando por razones materialistas, él dice, en fin, todo es química, ¿no? La química, hermano, la química, todo es química, ¿no? Cuando por razones materialistas dice, ha reconocido que no hay Dios, ¿quiere decir esto ahora que todo está permitido, que uno puede hacer cualquier cosa? La pregunta es muy significativa. Da a entender que si Iván reconociera lo que es moralmente bueno o malo solo porque ha admitido previamente la existencia de Dios, entonces en el mismo momento, en el ahora, en que descubre que no hay Dios, tendría que desaparecer también de su conciencia el conocimiento de lo bueno y lo malo. Incluso, aunque todo fuera química, también existe la distinción entre lo bueno y lo malo, porque si no, no se plantearía el problema. Ese conocimiento, por tanto, no desaparece. Incluso el materialista, el que dice que todo es química, reconoce esa distinción. Le sigue pareciendo verdad a Iván Karamazov lo que ya no podría parecerle verdad si su conocimiento de lo bueno y lo malo dependiera de su admisión de la existencia de Dios. Le sigue pareciendo verdad que, aun sin Dios, no tendríamos derecho a subir arbitrariamente el precio de los alimentos, que aun sin Dios también tendríamos que amar al prójimo, como expresamente le dice el ateo Rakitin. De ahí nace la lucha que Iván Karamazov experimenta en su interior. Algo semejante parece también afirmar Sartre en su conocido escrito El existencialismo es un humanismo. Si estamos condenados a ser libres, es porque al dictado de una pasión, hacer lo que nos dé la gana, no nos hace, sin más, inocentes. El hombre, dice Sartre, es responsable de su pasión. Y con ello quiere dar a entender que en un mundo sin Dios, no toda acción, aun surgida de una bella pasión, es igualmente valiosa desde el punto de vista moral. No hay Dios, viene a decir Sartre, pero sí hay pasiones que nos conducen a acciones de las que tenemos que responder. De ahí el drama que supone la elección inevitable en que consiste nuestro vivir. De ahí la condena de ser libres. Por tanto, aun si Dios no existe, conocemos sin duda la distinción entre lo bueno y lo malo. Pues en verdad no solo podemos hacernos responsables, reconocernos inocentes o culpables de lo que se nos presenta como bueno y como malo en sentido moral. Desde la perspectiva del conflicto de Iván Karamazov y de lo que nos enseña Sartre, la frase «si Dios no existe, todo está permitido», entendida la consecuencia como «no podríamos distinguir lo bueno de lo malo», se nos presenta como patentemente falsa. Vamos a darle entonces a ver cómo se podría entender esta frase. A esa pregunta planteada, si Dios no existe, está todo permitido, podemos darle también, en segundo lugar, este otro significado. Si Dios no existe, ¿no valdrían lo bueno y lo malo solo para aquellos a quienes así se lo parece? Si ahora entendemos en este sentido la pregunta, entonces la declaración de Iván Karamazov diría que si Dios no existe, todo está permitido porque la distinción entre el bien y el mal morales no tiene validez universal. Lo bueno o lo malo es bueno o malo para mí. Quizá también es bueno o malo para la sociedad en la que vivo, o es bueno o malo respecto de los pareceres que son vigentes en la época en que vivimos.
pero lo bueno o lo malo no son absolutamente para todos, siempre, sin excepciones. Lo que antes no estaba permitido, hoy lo está. Lo que aquella sociedad prohíbe, esta otra lo ordena hacer. Tenemos ahí el problema del relativismo moral. Sin duda, Iván Karamazov daba vueltas en su cabeza a esta cuestión. En un pasaje de la novela dice: porque dime, Alexei, ¿qué es la virtud? Para mí la virtud es una cosa, para un chino otra distinta, de manera que es algo relativo, o no es algo relativo. Es una pregunta insidiosa. No te rías si te digo que me he pasado 2 noches sin dormir por este motivo. No deja de asombrarme que la gente pueda vivir sin pensar en estas cosas. A mí también, que pueda vivir sin pensar en estas cosas y durmiendo todas las noches, ¿no? Iván, como veis, se refiere al problema del relativismo moral. Es ciertamente un grave problema que no podemos dejar de plantearnos y, sin embargo, es cierto sin más que si no hay Dios, entonces se impone la relatividad o subjetividad de lo bueno y de lo malo morales. Es sin más evidente que si no afirmamos que Dios existe, no podemos garantizar que lo bueno y lo malo morales son objetivos y tienen validez para todo ser humano. Yo creo que a estas cuestiones hay que responder negativamente. Antes de tratar de fundamentar la objetividad de lo bueno y lo malo en la existencia de Dios, hay un largo camino que recorrer. Ante todo, debemos distinguir el relativismo moral de la postura que afirma que nuestro conocimiento de lo bueno y de lo malo está condicionado por ciertas actitudes previas o por las creencias vigentes en una sociedad o en una época. Como estar condicionado no es estar determinado, nuestro conocimiento moral puede progresar o retroceder. Lo mismo les pasa a todos nuestros saberes. Progresamos o acaso retrocedemos en nuestro conocimiento de la historia o de la matemática. Tenemos patentes ejemplos de que nuestro conocimiento de la historia, por ejemplo, de España, pues ha alcanzado ya límites más bajos de los cuales habría que ser demasiado pesimista pensar que se puede llegar. Este progreso o retroceso de nuestro conocimiento moral es perfectamente compatible con la afirmación de la validez universal de lo bueno o lo malo, y lo malo. Es más, este progreso o regreso en el saber moral permite explicar, sin incurrir en el relativismo, por qué lo que antes no estaba permitido, hoy lo está, y por qué lo que aquella sociedad prohíbe, esta otra lo ordena hacer. No es que la virtud se haya convertido en vicio y el vicio en virtud. Lo que ha cambiado ha sido nuestro conocimiento de lo que es vicio y de lo que es virtud. Y es claro que para distinguir el relativismo moral de la posición que afirma el condicionamiento histórico o cultural de nuestro saber moral, no hace falta admitir la existencia de Dios. Aún podríamos dar en este camino de fundamentación del objetivismo moral, podríamos dar otro paso en el que tampoco necesitamos afirmar la existencia de Dios. ¿Cuál es la razón principal en que parece apoyarse el relativismo moral? Como hemos comprobado, Iván Karamazov la expresa muy gráficamente. Para mí la virtud es una cosa, para un chino otra distinta. ¿Sobre qué discrepan exactamente Iván Karamazov y un chino? ¿Discrepan en que la virtud no sea algo valioso en sí mismo y en que el vicio no sea algo de suyo vituperable? Ciertamente no. Ambos están a favor de la virtud y en contra del vicio. Curiosa coincidencia de pareceres entre personas que proceden de culturas tan distintas. ¿No será entonces que discrepan sobre qué sea la virtud y qué el vicio? ¿No discrepan entonces sobre qué acciones hay que considerar virtuosas y cuáles viciosas? Pero entonces Iván Karamazov y el chino no discrepan sobre el valor de lo bueno y lo malo, no discrepan sobre su carácter de bueno o de malo,
Lo que verdaderamente es bueno, siempre es bueno. Lo que realmente es malo, siempre es malo. En eso coinciden occidentales y orientales. Los que viven en el norte y los que moran en el sur. Los que nacieron antes y los que verán el mundo después. En lo que muy bien pueden discrepar Iván Karamazov y un chino es solo en el hecho de si esta acción u omisión es virtuosa o viciosa. Pero como es obvio, discrepar sobre si un hecho es justo o injusto no equivale a negar el valor absoluto de la justicia. De parecida manera a que disputar sobre las propiedades del café no supone negar la existencia del café. Yo conozco a muchos estudiantes que discrepan, que me dicen que la nota que les he puesto es injusta. Pero nadie me ha dicho que prefieren la injusticia a la justicia. Bueno, precisamente por eso protestan. Porque están todos de acuerdo en que la justicia hay que llevarla a cabo. Y que esto, ¿no? Ahora, lo que discrepamos es si este examen está bien hecho o mal hecho. Eso es un hecho, no es un valor. Por tanto, aun en el caso de que Dios no exista, todavía podemos encontrar razones para defender el carácter universalmente válido de lo bueno y lo malo morales. En este sentido, la frase "si Dios no existe, todo está permitido", entendida la consecuencia como lo bueno y lo malo morales son relativos a un determinado ser humano o a una sociedad, podría ser perfectamente falsa. Cabría defender el objetivismo moral, la validez universal de lo bueno y lo malo en sentido moral, dejando aparte la discusión sobre la existencia de Dios. Tenemos que seguir entonces pensando cómo podríamos entender la tesis de Iván Karamazov. Se me ocurre una tercera posición o una tercera interpretación, una nueva manera de entender esta pregunta. Si Dios no existe, ¿está todo permitido? Podríamos entonces quizá entender que si Dios no existe, ¿tendríamos algún motivo para obrar moralmente bien? En este caso, el aserto de Iván Karamazov diría que si Dios no existe, todo está permitido porque no tendríamos un verdadero motivo para obrar el bien. Ante la ausencia de Dios, no tendríamos razones para ser buenos. También este nuevo sentido de la frase ha preocupado a Iván Karamazov. El personaje de Dostoyevsky narra su diálogo con Rakitin, Teo Rakitin, ¿no? ante la afirmación de su interlocutor de que es posible amar a la humanidad aunque no exista Dios. Iván le responde: pues lo que es tú, le digo, si no hay Dios, seguro que inflas el precio de la carne a las primeras de cambio y te sacas un rublo por copec. Y comenta Iván la reacción de Rakitin: se ha enfadado. Bien se entiende este enfado. Así como para conocer lo bueno y lo malo no necesitamos conocer la existencia de Dios, no bastará el mero hecho de que lo bueno es bueno y lo malo es malo como motivo adecuado y suficiente para hacer el bien y evitar el mal. ¿Hay otro motivo mejor que lo bueno mismo para obrar el bien? ¿Hay otro motivo mejor que el hecho de que algo es malo para evitar obrar el mal? Parece claro que Iván Karamazov, en su desafortunada réplica a Rakitin, está pensando en el miedo al castigo divino, como motivo para obrar el bien, para vender a precio justo y evitar inflar el precio de la carne a las primeras de cambio. Pero advirtamos que la mera posibilidad de ser reprobados nos resultaría inaceptable si el castigo no nos pareciera justo, si no fuera algo merecido y por tanto, aunque doloroso, moralmente bueno. ¿No es entonces lo bueno lo que propiamente habría de movernos a obrar con independencia de que de nuestra acción se siga un castigo si es mala o una recompensa si es buena? ¿No es entonces lo bueno mismo el mejor motivo para obrar, aun en el caso de que no haya un Dios que premie las buenas obras y castigue las malas? En este punto Kant nos brinda una enseñanza muy provechosa. Nos dice que para obrar moralmente bien, así como no necesitamos que Dios nos diga lo que debemos hacer, así tampoco necesitamos que Dios nos prometa una recompensa o nos amenace con un castigo.
Es culpa nuestra, dice, debida a una deficiencia en la moralidad, si lo bueno no nos atrae con fuerza suficiente y tenemos que recurrir al miedo, al escarmiento o a la promesa de un premio para obrar correctamente. Si nuestros motivos para obrar bien o mal es el miedo al castigo o el deseo de la recompensa, es que padecemos una deficiencia en la moralidad. Ilustrados por el diálogo de Iván y Rakitin y por las enseñanzas de Kant, podemos concluir que la frase «si Dios no existe, todo está permitido», entendida esta vez la consecuencia como «no tendríamos un verdadero motivo para obrar el bien y evitar el mal», resulta decididamente falsa. Pues hay que seguir pensando. ¿Qué quiere decir Iván Karamazov con la frase «si Dios no existe, todo está permitido»? Se me ocurre esta última interpretación que voy a comentar. Probablemente hay muchas más, pero no tiene entonces razón en ningún sentido Iván Karamazov si al asociar la inexistencia de Dios con el sinsentido de lo moral. ¿Cómo es entonces que el propio Kant, que como vemos reconoce expresamente que no necesitamos conocer la existencia de Dios para saber qué debemos hacer y por qué debemos hacerlo, ha afirmado tan tajantemente que la moral conduce ineludiblemente a la religión? ¿Por qué afirma Chesterton que la visión directa de la realidad divina modifica ciertos valores del mundo que son en sí mismos, bastante saludables, entre los que sin duda contamos nuestra vida moral? ¿Cómo es que a Tahu, el personaje de Camus en La Peste, el único problema que le interesa es saber si se puede ser santo sin Dios? ¿Por qué ha afirmado entonces Horkheimer que el teólogo no puede dejar de reconocer que si no hay Dios no hay que tomar nada en serio? Estos son formas distintas, pero coincidentes con la fórmula de Iván Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido. Pues llegados a este punto de esta meditación, hemos de tratar de pensar, en cuarto y último lugar, en esta nueva interpretación de la pregunta que propongo. Reparemos, antes de nada, en los datos siguientes. Por Dios entendemos, lo sabemos bien, un ser absoluto, un ser incondicional. Esto es un ser que existe por sí mismo, un ser eterno. La moral, por su parte, se nos presenta con unas exigencias absolutas, que mandan incondicionadamente, que pretenden una validez eterna. Kant lo vio esto con toda claridad también, ¿no? Las normas morales son las únicas que se enuncian como un imperativo categórico, es decir, sin condiciones. No es que si te duele la cabeza, tómate una aspirina, sino las normas morales dicen no mientas. Da igual si te viene bien, si te viene mal. Es incondicionado, es categórico, es absoluto. Pero Dios, la moral, son absolutos. Pero nosotros, en cambio, somos seres relativos, seres condicionados, seres que no existiríamos si no se nos hubiera dado la existencia. Seres, en fin, temporales y finitos. Nadie nos hemos dado la existencia a nosotros mismos. A la luz de estos datos, la pregunta, si Dios no existe, ¿está todo permitido?, cobra un nuevo aspecto. Podemos formularla así. Si Dios no existe, si no existe algo definitivamente absoluto, ¿podría un ser finito y limitado como nosotros vivir realmente algo absoluto? ¿Algo definitivamente bueno o malo en sentido moral? En este caso, la aseveración del personaje de Dostoyevsky diría que si Dios no existe, todo está permitido, porque la vida moral no podría tener una consistencia última y definitiva. Solo un ser divino, solo un ser propiamente absoluto, puede garantizar que la moral, que se me presenta como algo absoluto, pero en principio no necesariamente como algo divino, sea también verdaderamente absoluta. Ante la ausencia de Dios, del ser incondicionado y eterno, nada con pretensiones de incondicionado y eterno, como lo bueno y lo malo morales, podría darse verdaderamente. En ese sentido más hondo parece entender Iván Karamazov la pregunta que se hace en un determinado momento: ¿cómo va a ser virtuoso el hombre sin Dios? Es como si dijera,
¿Cómo un ser finito y limitado va a vivir algo que se le presenta como absoluto si en realidad todo es perecedero? En su cavilación, llena de zozobra ante esta cuestión, nuestro personaje vacila ante el dilema que se le ofrece. Si no existe el ser divino, o nada es absoluto, o solo el hombre es absoluto. Por una parte, en efecto, se pregunta, si no hay Dios, si no hay nada absoluto, ¿no es entonces la virtud también algo relativo? Por otra parte, reflexiona en lo que Rakitin le ha dicho. Si de verdad Dios no existe, el hombre es el señor de la tierra, del universo. Si no hay Dios, nada impide al nuevo hombre convertirse en hombre Dios. En cualquier caso, sin embargo, sea cual sea el extremo de la disyuntiva que tomemos, todo está permitido. Bien lo vio Rakitin al proponer su ateísmo. Para Dios, la ley no existe. Allá donde está Dios, ese lugar es divino. Donde esté yo, ese será al instante el lugar principal. Todo está permitido y se acabó. El dilema que pone ante nuestros ojos la sentencia de Iván Karamazov parece ineludible y de compleja solución. Sartre expresa así su dificultad. Tenemos ahí el texto. El existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Ya no se puede tener el bien a priori porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honesto, que no haya que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. O sea, si no hay nada divino y por tanto definitivamente absoluto, ¿cómo puede presentarse la moral como algo incondicional? ¿Cómo pueden reclamar valor imperecedero las buenas o las malas acciones de las que somos responsables si solo las viven seres temporales, cuyo acabamiento supone la definitiva desaparición de toda responsabilidad, de todo mérito y de toda deuda? Esta duda embarga también, como he repetido antes en la conferencia, a Tarrou, el personaje de Camus. Dice en La peste, ¿verdad?, esa novela que todos hemos releído en la pandemia. En resumen, dijo Tarrou con sencillez, lo que me interesa es saber cómo se hace uno santo. Pero usted no cree en Dios, responde Rivet. Justamente, ¿puede uno ser santo sin Dios? Es el único problema concreto que admito actualmente. Podríamos entender que lo que, entre otras cosas, le preocupa al personaje es si esa santidad que busca, cuyo valor eterno exige trascender el tiempo, trasciende realmente el tiempo si no hay ningún ser que vaya más allá de lo fugaz. ¿Qué valor tendría una santidad que fue durante un breve instante para no ser ya nunca más? ¿Por qué no habría de dar igual perseguir lo contrario de ella? Si también la perversidad durará un breve instante y nunca más será. ¿No iguala a la caridad y a la vileza su definitiva e inevitable desaparición? ¿Su estar ambas destinadas por igual a ser simplemente nada? ¿Por qué no hacer entonces lo que nos dé la gana, si al fin y al cabo todo va a dar igual? Después de 100 años, después de quién va a descubrir en los huesos de Santa Teresa de Calcuta, de Hitler, alguna diferencia moral, si no hay nadie que recuerde que si no hay, como decía Sartre, una conciencia absoluta en la que eso perdure. Yo creo que también en el fondo es lo que he leído, he comentado antes sobre esta frase de Chesterton en San Francisco de Asís, ¿no? Dice Rossetti, que no sé quién es, no sé si será un poeta inglés, observa en alguna parte amargamente, pero con gran verdad, que el peor momento del ateo es aquel que se siente agradecido y no sabe a quién dar gracias. El reverso de esta proposición es también exacto, y resulta cierto que aquella gratitud proporciona a los hombres que estamos considerando los instantes de más pura alegría que el hombre pudo conocer. El genial escritor atisba en este hecho, ¿no?,
peor momento del ateo es estar agradecido, que bien, que día más maravilloso, que bien que estén aquí, pero ¿a quién se lo agradezco si no hay Dios? Todos hemos oído esa bellísima canción de Violeta Parra, ¿no? Gracias a la vida. Es una preciosa canción, extraordinaria, a mí me encanta, pero su letra es un disparate filosófico. O sea, ¿realmente alguien le puede dar gracias a la cadena de ADN, a la panespermia universal o cósmica? Yo no sé si al final esta canción fue en el fondo una ironía, una broma irónica, ¿no? Porque, como sabéis, la compuso Violeta Parra en el año 66 y en el 67 se suicidó. Aquí Chesterton, ¿no?, el genial escritor, atisba en este hecho de que no cabe dar gracias más que a un ser personal, en última instancia. Atisba quizá la manera en que fuera posible escapar del conflicto planteado. La moral que vivimos como absoluta y cuyas exigencias incondicionadas no podemos, por tanto, desatender, muy bien puede ser la voz con que Dios mismo, el ser absoluto e incondicionado, nos llama a nosotros, seres finitos y limitados, a participar de su vida divina. Viene a decir Chesterton, ¿no? Esa gratitud que sentimos solamente podemos sentirla porque no nos lo ha dado nadie. Los dones, nuestros dones, nuestra vida, no nos los ha dado nadie. Entonces, es la voz con la que ese ser absoluto e incondicionado nos llama a nosotros, seres finitos, seres limitados, a participar de su vida divina. Por eso viene a decir Chesterton, reconocer la existencia de Dios da sentido pleno a nuestras vivencias morales, que nosotros, seres relativos, experimentamos en apariencia de manera paradójica como algo absoluto. También Kant había recorrido antes, siguiendo las exigencias impuestas por su particular sistema filosófico, el camino que lleva de la moral a la religión, del carácter absoluto de lo moral al carácter absoluto de Dios. Pero en fin, voy a citar a uno de los más grandes ateos del siglo pasado, ¿no?, del siglo XX, Max Horkheimer, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, que tiene este libro que contiene sus últimos pensamientos y reflexiones, Anhelo de justicia, y en la que dice la pregunta de la filosofía: si no hay Dios, no me es necesario tomarme nada en serio. Dice el teólogo: la atrocidad que cometo, el sufrimiento que permito, continúan existiendo tras el momento en que suceden. Solo en la conciencia humana que recuerdan y se extinguen con ella. No tiene ya entonces sentido alguno decir que aún son verdaderos. Ya no existen, luego ya no son verdaderos. Ambas cosas son lo mismo, a no ser que sean conservados en Dios. ¿Puede reconocerse esto y llevar, no obstante, con seriedad una vida sin Dios? Esta es la pregunta de la filosofía. No lo dice Santo Tomás de Aquino, sino Max Horkheimer, ¿no? ¿Cómo puedo, si no hay Dios, cómo puedo tomarme definitivamente en serio mis exigencias morales que se me presentan como absolutas y dotadas de valor eterno? ¿Podemos afirmar en serio que una atrocidad es siempre una atrocidad si no vamos a vivir siempre y la atrocidad ya no va a estar nunca presente? ¿Cómo podemos pensar que un acto de encomiable generosidad o de repugnante bajeza tiene consistencia definitiva e imborrable si toda la realidad y nosotros y nuestros recuerdos con ella tienen la fragilidad de lo que antes o después va a desaparecer en la nada? Concluyo ya. La sentencia de Iván Karamazov empieza ahora, creo yo, a revelar la profunda verdad que encierra. No la captamos en su plenitud si simplemente nos limitamos a describir nuestra vida moral. Podemos reconocer la distinción entre lo bueno y lo malo,
afirmar incluso la objetividad de esta distinción y aun a reconocer en lo bueno mismo el motivo adecuado para obrar el bien, sin necesidad de pronunciarnos en ninguno de estos casos sobre la existencia de Dios. En la descripción de las puras vivencias morales en nada diferirían acaso el ateo y el teísta. Ambos podrían coincidir en que, aun cuando Dios no exista, no todo está moralmente permitido. Pero el asunto cambia cuando del terreno de la descripción pasamos al de la fundamentación. En este caso, la cuestión que se nos presenta es muy distinta. Es la cuestión del sentido último de nuestra vida. Si Dios no existe, ¿está todo permitido? Es decir, mi vida, con todo lo que en ella ocurre y con las vivencias morales que experimento en su transcurso, está abocada a la desaparición definitiva. El amor durará solo lo que dura la vida, según leemos en la novela de Dostoyevsky. El amor durará solo lo que dura la vida. ¿O está antes bien mi vida destinada a perdurar en lo eterno? Cabe abrigar la esperanza de un amor eterno más allá de la muerte, por utilizar también las palabras del novelista ruso. Ante esta nueva disyuntiva, los espíritus se unen y se dividen. Se unen en la aceptación de la verdad de la frase de Iván Karamazov, así entendida. Si no existe lo absoluto, la moral, que se presenta como absoluta, pero que ya no podría serlo, porque no hay nada absoluto, sería un puro sinsentido, un absurdo, una ilusión. Se dividen los espíritus, en cambio, ante las tareas de las que han de ocuparse. Los que declaran que no existe lo absoluto tendrán que responder a esta cuestión. ¿Cómo es posible entonces, viviendo en un mundo sin Dios, viviendo en la pura contingencia, reconocer un sentido genuino y no meramente ilusorio a las exigencias morales que se nos presentan como incondicionadas y eternas? O de otra forma, ¿qué alcance y validez, qué consistencia última hemos de reconocer a nuestro conocimiento moral y a nuestro obrar moral? O sea, como dice Horkheimer, ¿podemos llevar con seriedad una vida sin Dios? Los que afirman, en cambio, que existe lo absoluto, deberán contestar a esta otra cuestión. ¿Cómo se relaciona entonces el carácter absoluto de Dios con el carácter incondicionado y eterno de la moral? O de otra forma, por recordar el diálogo platónico de Eutifrón, ¿lo bueno es bueno porque Dios lo quiere? ¿O Dios quiere lo bueno justamente porque lo bueno es bueno? La frase de Iván Karamazov nos obliga a seguir pensando, pero también nos obliga a pararnos ya en este momento. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas. Lo único que se pide que sean pues preguntas concisas, que tampoco nos andemos por las ramas. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenida sea. Pues esta vez estás librado. Todo. Bueno, pues muchas gracias por esta gracias. ponencia. Un placer escuchar y esperemos a ver si se puede repetir el año que viene, ¿no? Pues nada, pues esperemos que sí. damos por concluida esta primera ponencia de hoy. Muchas gracias. Ah, y hay una pregunta. Dame el libro. Ah, no te libres. Está relacionado un poco con la cuarta interpretación que ha dado del sentido último de la vida y demás. Vamos, pues si quiere comentar algo más extendidamente, ¿no? Respecto a si se podría entonces plantear una prueba de la existencia de Dios en la misma apetibilidad de lo bueno. O sea, que nuestra ordenación al bien sea en cierto modo una prueba remota de la existencia de Dios, en el sentido también de que la voluntad se siente, digamos, dirigida a lo bueno sin ella haberlo decidido, ¿no? Es decir, que la apetibilidad pues, de los seres, ¿no? del bien en general, no es algo que la libertad creada decida, ¿no? Se puede entender eso pues, como una prueba, ¿no? Pues, si quiere comentar un poco. Sí, yo creo que ese tipo de prueba yo creo que se lleva a cabo también clásicamente, ¿no? El deseo natural de ver a Dios, ¿no? Yo quizá digamos desde un punto de vista más antropológico y quizá más cercano a nosotros, lo plantearía, digamos, con
con este hecho paradójico de que creo yo que cuando estamos bien despiertos y estamos mirando bien la realidad, nos damos cuenta de que nuestros deseos en el fondo son infinitos, de que nada de lo que consigamos en el fondo nos hace plenamente felices, de que todo es efímero, de que el otro día leía esto, ¿no? Pavese recibe un premio italiano de literatura, el más grande premio de todos, ¿no? En Roma se lo entregan, la apoteosis, y escribe en su diario, en Roma la apoteosis, ¿y qué? Y al poco se suicida. Había conseguido la cima de la vida, ¿no? Pero su vida no tenía, se daba cuenta que cualquier cosa que conseguía estaba siempre por debajo, ¿no? Y a veces cuando explico a los estudiantes la filosofía de Kant, ¿no? Siempre les recuerdo cómo define Kant, que es una definición que me encanta, ¿no? Cómo define Kant la felicidad. Es verdad que él la define, es un concepto empirista de libertad, etc., ¿no? Pero la define diciendo que es la satisfacción de todas mis inclinaciones, vamos a hacer una interpretación no kantiana del asunto, ¿no? Es la satisfacción de todos mis deseos del corazón, de los más profundos deseos del corazón, dice Kant, extensive, lo dice en latín, ¿no? O sea, de todos mis deseos, sin que falte ninguno, intensive en su máxima plenitud y protensive, con la conciencia de que nunca se terminará. Porque si dicen, mal, te concedo todos tus deseos en máximo grado, pero 5 minutos, 10 minutos, ya estoy fastidiado. 20 años, bueno, ya, pero 20 años después, ¿no? Que pronto pasa. No sé si me explico. También con la conciencia de que nunca acabará. Ya, pero, señores, morir habemos. Es decir, entonces estamos mal hechos. Deseamos esa felicidad, eso es lo único que nos cumpliría, y sin embargo nos vamos a morir. Ese es el problema. Esta es la cuestión. Esta es la meditatio mortis, ¿no? De la que surge la filosofía. Este es el problema, ¿no? Yo no sé si se haría ahí una prueba o no de la existencia de Dios, pero sí un camino, digamos, que cada uno tendría que recorrer, ¿no? Y ver que o bien estamos mal hechos, que nadie nos ha prometido nada, nadie nos ha prometido esa felicidad como culminación de todos nuestros deseos, y que por tanto no la vamos a conseguir. Usted siente esa necesidad, pero no la va a conseguir, lo siento mucho. O bien se nos ha hecho esa promesa y se cumplirá. Y somos seres a los que se ha hecho esa promesa. Pero, en fin, eso yo no sé si es una prueba, ¿no? Muchas gracias. Me ha interesado muchísimo la conferencia. Muchas gracias. Me ha parecido muy estimulante y muy atractivo el planteamiento. Y lo que quisiera es cotejar con usted una opinión que se me ha parecido al hilo de la conferencia. Y es la siguiente. ¿No cree que estamos haciendo un énfasis excesivo en la increencia como causa principal de todos los males sociológicos y políticos que estamos viendo? ¿No cree usted que la confesionalidad fiduciaria en un cierto tipo de Dios ha sido históricamente y es históricamente probablemente más antinómica, más en contra de la normatividad que la propia increencia? Y para sustentar esta opinión mía me voy a remitir a los orígenes de la Reforma y el calvinismo. Probablemente es poco conocido en España que hubo un periodo muy largo de las turbulencias políticas que se dieron en el norte de Europa como consecuencia del antinomismo calvinista, es decir, de la idea de la patente de corso que se otorgaban a sí mismos aquellos que pensaban que Dios les había predestinado
desde el principio de los tiempos a ser justos. Como consecuencia de ello, hicieran lo que hicieran, iban a ser justificados, iban a ser salvados. Y ese es un problema político, religioso político, que tuvo muchísima importancia en Inglaterra y luego posteriormente en Estados Unidos durante por lo menos 2 siglos y medio. Entonces, el momento actual, en mi opinión, hay que darse cuenta, y eso es lo que quiero que cotejemos aquí, hay que darse cuenta que muchas de las actuaciones inmorales que estamos sufriendo por parte de políticos y grandes corporaciones y grupos que se conspiran de manera más o menos tácita para distorsionar la sociología del mundo, están fraguados en la teología política calvinista de aquellos años, aunque muy difícilmente la puedan defender dogmáticamente. No sé si me he explicado. Pues muchas gracias. ¿Qué opinan? Pues, bueno, yo creo que efectivamente una interpretación de esta, o sea, en la que no hay libertad, sino hay una predestinación por parte de Dios, es una teoría falsa que necesariamente todo lo que salga de ella tendrá consecuencias nefastas, ¿no? Yo más bien plantearía esa pregunta, ¿no? O sea, si para nosotros, digamos, o sea, yo creo que un dato que para mí es esencial y que es lo que creo que se niega en la increencia actual es el carácter absoluto de la moral. Esto nadie lo acepta así sin más, no se acepta en la sociedad sin más. El carácter absoluto, o sea, no admite excepciones. Hay ciertos comportamientos que son malos intrínsecamente y que no admiten excepciones. Eso, si no se admite, eso es difícil admitirlo. Creo que es una tesis verdadera, es difícil admitirlo, y si no se admite, entonces todo es relativo, todo se relativiza, todo se puede utilizar para unos determinados fines u otros. Y entonces se puede hacer una utilización política de todo eso. Pero justamente el reconocimiento de que ese carácter es absoluto es lo que, por ejemplo, tiene presente claramente Horkheimer, que es también un ateo. Entonces, si eso es absoluto realmente, ¿cómo puede ser absoluto y la vida humana va a acabar? No sé si me explico. No puede ser. ¿Cómo podemos vivir con seriedad una vida? ¿Cómo podemos tomarnos realmente en serio que lo bueno es realmente bueno y para siempre? Que el amor es realmente para siempre y que el odio es para siempre. Salvo que... No sé si me explico. Entonces ahí yo veo que sí, o sea, que ahí... Por supuesto, las malas interpretaciones de la libertad, del problema de Dios, los intereses políticos, se han mezclado en todo eso y todo eso ha producido muchas catástrofes, ¿no? Pero no veo, digamos, que anulen este problema, ¿no? No anulen este problema, ¿no? Perdón, sí. Sí, bueno, muchas gracias por la conferencia en primer lugar. Me ha interesado mucho esto en el ahondar en el sentido de lograr morales donde acabamos llevados a la existencia de Dios, pero mi pregunta es sobre un sentido anterior de la pregunta cuando hablaba de la objetividad moral, y es si no cree usted que ya postular la propia objetividad moral depende en algún sentido en la existencia de Dios. Es decir, me explico. Ha puesto el ejemplo del libro de por qué Chino y Iván Karamazov coinciden en determinados valores, y es un ejemplo que se puede dar hoy en día porque hay personas que postulan la no existencia de Dios coinciden en un orden moral con personas que sí que la defendemos. Y mi pregunta no va tanto por el sentido subjetivo de por qué porque una persona, independientemente de que postule que Dios no exista, Dios sigue existiendo. Es decir, Dios como causa trascendente sigue siendo causa de ese orden moral. Entonces, gracias a la razón natural que tenemos,
el bien y el mal, independientemente de que postulemos la no existencia de Dios. Yo voy más al sentido objetivo de que si se postula la no existencia de Dios, entonces es imposible fundamentar el bien y el mal moral, porque se pierde toda verdadera trascendencia. Es decir, si toda trascendencia no depende en última instancia de la trascendencia última de Dios, y entonces si se postula objetivamente la no existencia de Dios, es imposible defender un bien y un mal moral trascendentes. Sí, es un problema muy grave que planteas. Yo aquí en la conferencia simplemente, para tratar de responder un poco a eso, trataba de distinguir el plano de la descripción, digamos, de la vida moral, ¿no?, del plano de la fundamentación última, ¿no?, del plano del sentido último, definitivo, de la seriedad, como dice aquí Horkheimer, ¿no? Y entonces yo creo que en el terreno de la descripción se puede llegar a un acuerdo sin discutir la existencia de Dios. O sea, hay datos que nos muestran que, por ejemplo, Kant lo ve muy claramente, que hay ciertos mandatos que son condicionados y hay otros que se nos presentan categóricamente. Este carácter de absoluto, se nos dan así. No se nos dice, no mientas porque antes se pilla un cojo que un mentiroso. No, sino, no mientas. No está bien en ningún caso. O no mates, lo que sea, ¿no? Son normas que las normas morales difieren de las otras. Yo creo que eso se puede llegar a un acuerdo de ver que son datos que se nos dan. Otra cosa es su fundamentación última. Pero es como si me planteas la cuestión de las matemáticas. 2 y 2 son 4. Sí, eso podemos. ¿Por qué tenemos que reconocer la existencia de Dios para afirmar eso? No, podemos reconocer que 2 y 2 son 4, sea ateo o creyente. Ahora, ¿cuál es la fundamentación última de que haya verdades eternas? ¿Cuál es el fundamento último de que haya inteligencia? ¿Cuál es el fundamento último de la inteligibilidad de los entes? Bueno, pues es otra cuestión, no sé si me explico. No es una cuestión matemática, tampoco es una cuestión moral, no sé si me explico. Entonces, podemos distinguir estos dos planos, ¿no?, el plano de la descripción del plano de la fundamentación última. Y efectivamente yo creo que si realmente la vida moral se nos da con un valor de absoluto, pues entonces tiene que haber en el fondo algo absoluto. Y de hecho, por ejemplo, has citado a Millán Puelles en su libro de ética, digamos, tiene una prueba de la existencia de Dios basándose en los datos morales, pero ya claro, en el terreno de la fundamentación última, ¿no?, ya en el terreno de la filosofía primera, no en el terreno de la filosofía segunda, que es la filosofía moral, ¿no?, por utilizar la distinción aristotélica, ¿no? Pero efectivamente ahí nos puede remitir la vida moral y de hecho, por ejemplo, el propio Kant, ¿verdad?, llega a postular la existencia de Dios a partir de la vida moral. Hace una prueba moral de la existencia de Dios. Has citado mi tesis, que tiene un título barroco, ¿verdad?, pero trataba de eso, exactamente, ¿no?, de cómo la vida moral, esas vivencias que tenemos, ¿no?, que cuando decimos, bueno, esta injusticia, esto clama al cielo. Bueno, clama al cielo, ¿qué quiere decir? Se puede remitir desde esta inmoralidad que clama al cielo, ¿se puede llegar al cielo? Claro, esa es la cuestión que tenemos que explorar, ¿no? Pero todos podemos reconocer, esto es una inmoralidad, esto no hay derecho. Eso es objetivo. No sé si me explico, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? El reconocimiento de esa objetividad y otra cosa es la fundamentación última de esa objetividad en algo absoluto, en definitiva, ¿no? No sé si hay más. Si no hay más preguntas, pues ahora sí damos por concluida esta primera conferencia. Perfecto. Pues muchas gracias.